Cuando las computadoras personales surgieron, solo existían una docena de discos duros para su funcionamiento. Pero existían diferencias eléctricas y mecánicas. Uno no podía tener el doble de capacidad, mayor velocidad, o de su capacidad, además de que eran raros uno comparado con el otro. IBM y otras compañías fabricantes de PCs incluyeron instrucciones en la BIOS para cada disco duro que queríamos instalar. Esta solución no fue la apropiada, ya que el número de discos duros aumentó considerablemente, y las instrucciones sobrepasaban la capacidad de la BIOS. La solución fue instalar dispositivos de controladores, que contenían instrucciones para un hardware en específico, que periféricamente copiaban a la computadora, así el dispositivo quedaba instalado. Cuando dabas clic en el icono para salvar un archivo del procesador de palabras, el software, que virtualmente no contiene código para tratar la unidad de disco, el sistema operativo se asegura que no existan problemas con el comando para salvar datos. Por ejemplo, se asegura de que el nombre del archivo sea correcto, tal como que no contenga caracteres como asterisco, y que no se trate de guardar archivos con el mismo nombre a menos de que se sobreescriba. Si todo va en aumento, el sistema operativo checa todo de lo que depende realizar la operación, tal como el uso de una unidad de disco. Muchos discos son cargados cuando el sistema operativo es cargado, y se convierte en una extensión de la BIOS. Para esta operación de guardado, Windows simplifica la entrega del meollo de guardar el documento en la BIOS y en el disco. En los viejos sistemas, la unidad de disco era uno para cada BIOS que mantiene un conjunto de instrucciones, al mecanismo que controla la unidad de disco. En los nuevos sistemas, la BIOS parece retribuir las instrucciones desde el dispositivo. El controlador de mecanismos traduce las instrucciones de la BIOS o controlador en señales eléctricas, que mueve los discos para leer-escribir, en las localidades apropiadas en el disco y que son creados por señales magnéticas para guardar datos sobre la superficie de los discos. ¿Cómo funciona el Plug and Play Works? Ahora veremos cómo trabajan los dispositivos de entrada y salida. Cuando inicias un sistema de entrada o salida, el principal arbitrario entre Windows y el hardware, BIOS, es el primer componente en iniciar. El BIOS busca todos los dispositivos necesarios, tal como una tarjeta de vídeo, teclado, disco, etc., para que el PC pueda correr apropiadamente. El BIOS identifica estos dispositivos basándose en sus únicos identificadores. Estos son códigos que son quemados permanentemente en los dispositivos ROM. El BIOS pasa entonces del control al sistema operativo. El administrador de configuración en Windows agrega asimismo especiales dispositivos controladores llamados enumeradores, programas que actúan como interfaz entre el sistema operativo y los diferentes dispositivos. Aquí están los enumeradores bus, enumeradores para un especial tipo de bus llamado SCSI, pequeño sistema interfaz de computadora, puertos enumeradores y más. Windows pregunta a cada enumerador identificado, cuáles dispositivos el enumerador va a controlar y qué recursos son necesarios. Windows tiene la información de los enumeradores y la almacena en el árbol de hardware, que es una base de datos almacenada en la RAM. El sistema operativo examina el árbol de hardware para el recurso de arbitraje. Dicho de otro modo, después de almacenar la información en una base de datos, el sistema operativo decide los recursos que interrumpe IRCS, por ejemplo, para asignar a cada dispositivo. El sistema le dice a los numeradores cuáles recursos están asignados a sus respectivos dispositivos. Los enumeradores guardan la información del recurso asignado en los registros periféricos programables microscópicos, que son como librerías digitales ubicadas en algunos chips. Finalmente, el sistema operativo busca el controlador de dispositivo apropiado para cada dispositivo. Un controlador de dispositivo es un pequeño trozo de código para Windows, que le dice al sistema operativo acerca de una pieza de hardware que el sistema necesita para comunicarse. Si el sistema no encuentra un controlador de dispositivo que necesita, se le pedirá que lo instale. El sistema entonces carga todos los controladores necesarios y le dice a cada controlador cuáles recursos de los dispositivos se están utilizando. Los controladores de dispositivos inicializan sus respectivos dispositivos, y el sistema termina de iniciarse. ¿Cómo el hardware de la unidad central de procesamiento le dice qué hacer? Supongamos el caso en que una madre atiende sus labores del hogar y sus hijos solicitan su atención en determinado momento. La madre de los niños tiene que idear un método para responder a las demandas de los hijos. Pudo haber tomado uno de los dos métodos de la computación: votación e interrupciones.
Con la votación se habría pasado atendiendo de un niño a otro sin parar, los otros niños tendrían que esperar corriendo el riesgo de que alguno de ellos tuviera una emergencia como ir al baño. Mientras que con las interrupciones la madre hace su trabajo hasta que un niño tira de su delantal y es atendido, por lo menos hasta que otro niño necesite algo. Tanto en las casas como en las computadoras, las interrupciones son el método preferido para el tratamiento de las solicitudes de software y hardware. Usando la analogía de la madre y sus hijos, explicaremos cómo es que el hardware de la unidad central de procesamiento le indica qué operaciones realizar. 1. Cuando se presiona una tecla, una señal eléctrica viaja a lo largo del circuito e identifica la tecla que fue pulsada mediante un controlador de teclado. 2. La interrupción del teclado llega a una de las 16 líneas de interrupción de solicitud. 7. Esas líneas dan seguimiento a componentes específicos tales como el controlador de teclado. 3. El controlador regula la señal a un subsistema llamado controlador de interrupciones e interfiere como jefe de personal entre la unidad central de procesamiento y las interrupciones que claman la atención de la unidad central de procesamiento. 4. El controlador de interrupciones envía una señal a uno de los pasadores que sobresalen de la parte interior de la unidad central de procesamiento llamando al intro utilizando señales normales de interrupción. 5. La unidad central de procesamiento pone lo que estaba haciendo en espera y toma la forma de una dirección de memoria para escribirla en una pila. Después se le recuerda a la unidad central de procesamiento donde se detuvo a partir de su tarea anterior. 6. Al pulsar una tecla y ser identificada por la unidad central de procesamiento también se comprueba en una sección de memoria llamada tabla de descriptores de interrupción. La unidad central de procesamiento ejecuta la instrucción en un lugar de la tabla de descriptores de interrupción relacionadas con la tecla pulsada en el caso en que dicha tecla sirviera para realizar un movimiento en un videojuego, para posteriormente llamar una rutina de la interrupción del servicio. 7. Cuando la rutina de la interrupción del servicio termina su trabajo envía un retorno de interrupción llamado red de instrucciones a la unidad central de procesamiento indicándole que ya puede regresar a lo que estaba haciendo antes de ser interrumpida. Como el registro lo sabe todo. Registros. Windows está constituido por registros, los cuales se encargan de la configuración que controla todos los aspectos de cómo Windows ve y funciona. Por ejemplo, cuando cambias de aspecto el tema de Windows en realidad estás haciendo cambios en el registro. Para los programas de Windows estos registros protegen aspectos importantes de software que se han instalado. Algunas veces tenemos que hacer cambios directamente desde el registro, para esto utilizaremos una herramienta incorporada en Windows llamada editor del registro. Estos registros están constituidos en forma jerárquica, con llaves en la parte superior, llamadas llaves raíz, y subllaves, debajo de estos. Son 5 llaves raíces que controlan aspectos diferentes del funcionamiento de Windows, los cuales mencionaremos a continuación. Key classes root. La configuración de esta clave raíz contiene información sobre los tipos de archivos y extensiones de los nombres de los archivos. Por ejemplo, el control básico de la interfaz, tales como el menú contextual y el doble clic. La segunda de ellas es la llave raíz. Key current user. Este controla la configuración del usuario actualmente conectado en Windows, así como el administrador de conexiones de red. La conexión a dispositivos, tales como impresoras. Y muestra sus preferencias personales que se habían creado posteriormente. También se incluyen los identificadores de seguridad, SID, que identifican a los usuarios de la PC. Tiene la información sobre los derechos de cada usuario, la configuración y preferencias. La tercera de ellas es la llave raíz. Key local machine. Este se encarga de rastrear en el ordenador, el hardware y el sistema operativo que tenemos instalado. Se incluyen detalles específicos acerca de todo el hardware, incluyendo el teclado, puertos de impresora y dispositivos de almacenamiento. También contiene información sobre la seguridad, el software instalado, el inicio del sistema, controladores, servicios y configuración específica de la máquina. Este afectan a todos los usuarios que están en el ordenador. La cuarta de ellas es la llave raíz.
Key users. Contiene la información de cada perfil de los usuarios en el ordenador, así como sus configuraciones personales, de cada una de ellas. Y por último la llave raíz. Key current. Aquí se encuentra de la configuración actual del sistema y la configuración del hardware, así como la seguridad y redes del sistema. Esta se encarga de contener la información sobre el usuario actual en el sistema. Subllaves. Ahora hablaremos de las subllaves, las cuales son muy importantes para las llaves raíz, ya que están divididas en los distintos funcionamientos de las llaves raíz. Los 5 tipos de datos primarios los cuales se caracterizan son: la subllave RGZ String Value. Este tipo de datos se compone de texto y de números y es uno de los tipos de datos más comunes en el registro. Por ejemplo, la clave double click speed determina la cantidad de tiempo entre los clics de ratón que debe transcurrir antes de que Windows no lo considere en un doble clic. El segundo de estos es Reg Multi SZ String Array Value. Este tipo de datos contiene varias cadenas de texto y números. El editor del registro le permite editar estos valores, pero no le permitirá crearlos. El tercero de estos Reg Expand SZ Expanded String Value. Este tipo de datos contiene variables que utiliza Windows para que apunte a ubicaciones de archivo. Por ejemplo, el valor de cadena expandido, utilizado para apuntar a la ubicación del archivo de tema aero, que da vista a su transparencia cristalina, es %systemroot%resources_temes_aero_aero.mustiles. El cuarto de estos Red Word Values, este tipo de datos se representa como un número. A veces 0 y 1, aunque otros números se pueden utilizar también. El propio registro considera que el número como un número hexadecimal. Reg binario valores binarios, este tipo de datos se compone de datos binarios, 0S y S1.